Soy David, el hijo menor de Isaí, un humilde pastor de ovejas en Belén. En mi infancia, pasaba mis días cuidando del rebaño, rodeado de montañas y campos verdes, donde aprendí a conocer la voz de Dios en la quietud del campo. Mis días transcurrían entre la música de mi arpa y las meditaciones sobre las estrellas, mientras mis hermanos mayores se entrenaban para ser guerreros. Poco imaginaba que un día mi vida cambiaría para siempre. Todo comenzó cuando el profeta Samuel llegó a nuestra casa. Dios había hablado con él y le había revelado que un nuevo rey debía ser ungido, uno que no era como los que ya estaban en el trono. Samuel recorrió la casa buscando al elegido, y vi cómo mis hermanos, fuertes y valientes, fueron presentados uno a uno. Sin embargo, cada uno de ellos fue rechazado por Dios. La tensión en la habitación era palpable. Nadie podía entender por qué. Finalmente, Samuel me llamó. Estaba aún en el campo, con la ropa cubierta de polvo y el olor a oveja impregnando mi ser. Cuando entré en la habitación, los ojos de Samuel se iluminaron. Dios me había elegido. A mí, el más pequeño. En ese momento, sentí un torrente de emociones. Sorpresa, alegría y una profunda responsabilidad. Samuel vertió aceite sobre mi cabeza, un acto que significaba que había sido apartado para un propósito mayor. Yo, un simple pastor, había sido elegido para ser el futuro rey de Israel. Sin embargo, esta unción no trajo consigo el poder inmediato. En lugar de eso, fue el comienzo de una larga travesía llena de desafíos. A pesar de ser el ungido de Dios, aún tenía que enfrentar pruebas que pondrían a prueba mi fe y mi carácter. Mientras vivía en la corte del rey Saúl, experimenté tanto la alegría como la adversidad. La vida en la corte era brillante y llena de peligro. No pasaron muchos días antes de que me encontrara en una situación que pondría a prueba todo lo que había aprendido en el campo. El rey Saúl, que había comenzado a perder la gracia de Dios, comenzó a ver en mí una amenaza. Pero esa es solo una parte de mi historia. La unción me había preparado para grandes cosas, pero el camino por delante estaba lleno de obstáculos que nunca imaginé. Así comenzó mi viaje, desde la tranquilidad de Belén hasta el corazón del conflicto, donde las decisiones que tomara determinarían no solo mi futuro, sino también el destino de Israel. Pero esto solo era el inicio. A medida que mi historia se desarrollaba, una sombra se cernía sobre mí, una sombra que vendría en la forma de un gigante. La próxima etapa de mi vida, la que marcaría el rumbo de toda una nación, estaba a punto de comenzar. La vida en la corte de Saúl era un lugar de admiración, pero también de profundas rivalidades. Los filisteos amenazaban constantemente a Israel, y con ellos vino un peligro aún mayor: el gigante Goliat. Su presencia infundía terror en todos y desafiaba a cualquier hombre a enfrentarse con él. Yo, un joven pastor, llegué al campamento para llevar alimento a mis hermanos, y vi cómo los soldados, incluso mis propios hermanos, temblaban ante este gigante. A pesar de mi juventud, sentí cómo mi fe y valentía se encendían dentro de mí. No podía soportar escuchar los desafíos de Goliat, ni ver la falta de valor en el ejército de Israel. Decidí entonces presentarme ante el rey Saúl y le ofrecí enfrentarme a Goliat. Aunque Saúl dudó de mí, le conté cómo había luchado contra leones y osos mientras cuidaba las ovejas de mi padre. Confiaba plenamente en la ayuda de Dios, y mi seguridad en sus manos convenció a Saúl. Me ofreció su armadura, pero pronto me di cuenta de que no era para mí. En cambio, me preparé con mi honda y 5 piedras, confiando únicamente en la protección de Dios. En el campo de batalla, Goliat se burló de mí, pero yo me mantuve firme y le respondí con valor, declarando que iba en el nombre de Dios. Con un solo lanzamiento de mi honda, la piedra impactó en su frente, derribándolo y asegurando la victoria para Israel. Aquel momento me convirtió en un héroe, pero también despertó la envidia de Saúl. Mi fama fue solo el comienzo de un camino lleno de pruebas, en el que enfrentar la amistad, la traición y las amenazas pondría a prueba mi fe y mi carácter en los años que estaban por venir. La victoria sobre Goliat transformó mi vida, llenándome de fama y reconocimiento, pero también despertando la envidia del rey Saúl.
la aclamación del pueblo, que cantaba que yo había matado a mis 10,000, mientras Saúl, solo a sus 1,000, sembró en él un resentimiento oscuro que lo llevó a verme como una amenaza. Pronto, Saúl comenzó a mostrar signos de hostilidad, intentando atacarme en más de una ocasión, incluso mientras tocaba el arpa para calmarlo. Comprendí que debía huir, lo que me obligó a dejar la corte y a mi querido amigo Jonatán, el hijo de Saúl, quien siempre había sido mi apoyo y refugio en la adversidad. La persecución se volvió parte de mi vida, y mientras me ocultaba en cuevas y bosques, Saúl me buscaba sin cesar. Experimenté el dolor de la soledad y la desesperación, pero me aferré a mi fe, escribiendo salmos que reflejaban mi angustia y esperanza en Dios. Aunque tuve oportunidades para eliminar a Saúl, como aquella vez que lo encontré dormido en una cueva, respeté su estatus como ungido de Dios y decidí solo cortar un trozo de su manto, simbolizando mi lealtad y respeto. Cuando finalmente le mostré ese fragmento, Saúl expresó arrepentimiento, pero su odio nunca desapareció del todo, y la persecución continuó. Estos años de exilio me enseñaron a depender de la providencia divina, fortalecieron mi carácter y me hicieron valorar las relaciones genuinas, especialmente la amistad con Jonatán, que fue un apoyo constante. La rivalidad entre Saúl y yo no era solo personal, sino que también reflejaba un conflicto mayor en Israel, un choque entre el rey rechazado y el elegido por Dios. Mi historia apenas comenzaba, y el camino hacia el trono estaba lleno de pruebas. La próxima etapa sería decisiva para definir no solo mi liderazgo, sino mi fidelidad al propósito que Dios había dispuesto para mí como rey de Israel. Después de años de huida y lucha, la muerte de Saúl y Jonatán, en batalla contra los filisteos, fue una mezcla de tristeza y alivio. Perdí a un amigo y a un rey que había sido una figura constante en mi vida. Sin embargo, su muerte significaba que mi momento había llegado. Debía asumir el papel que Dios me había destinado. Fui proclamado rey de Judá en Hebrón. Aunque el camino al trono de Israel no fue fácil, la casa de Saúl aún tenía seguidores leales que se resistían a mi ascenso. Is-Boset, hijo de Saúl, fue proclamado rey por algunos de ellos, y una guerra civil se desató entre sus fuerzas y las mías. Fueron años de lucha en los que, tras muchas victorias y derrotas, consolidé mi poder. Con el tiempo, el apoyo a Is-Boset disminuyó, y tras su muerte, las tribus de Israel me ungieron como rey en Hebrón, cumpliendo así la promesa de Dios. Mi primer acto fue establecer Jerusalén como capital, una ciudad estratégica entre Judá e Israel, que simbolizaba la unidad de nuestro pueblo. Una vez en Jerusalén, me enfoqué en una misión importante: traer el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios entre nosotros. Su ausencia había sido motivo de tristeza, y su regreso traería bendición. Organicé una gran procesión para trasladarla a Jerusalén, con música, danzas y sacrificios a Dios. Sin embargo, un incidente trágico ocurrió cuando Usa, uno de los portadores, tocó el arca y murió. Aquel evento me recordó la santidad de Dios y me llevó a buscar su dirección con más humildad. Desde entonces, goberné recordando que mi autoridad provenía de Dios, estableciendo leyes que promovieran justicia y rectitud. Sin embargo, los desafíos no tardaron en aparecer. Cometí un error monumental: el pecado con Betsabé. La vi bañándose y, a pesar de que era esposa de Urías, uno de mis soldados más leales, la atracción me llevó a seducirla. Cuando quedó embarazada, intenté encubrir el pecado llamando a Urías de vuelta de la batalla, esperando que creyera que el hijo era suyo. Al fallar, envié a Urías al frente de batalla con órdenes que garantizaran su muerte. Al morir, me casé con Betsabé, pero la carga de mi falta me perseguía. La ira de Dios llegó a través del profeta Natán, quien me confrontó con valentía. Su parábola mostró la gravedad de mi pecado, y el remordimiento me abrumó. Mi corazón se quebrantó, y en mi dolor compuse el Salmo 51, pidiendo a Dios: crea en mí un corazón limpio. Las consecuencias de mi pecado trajeron sufrimiento a mi hogar, marcado por conflictos y tragedias, como la rebelión de mi propio hijo, Absalón, quien intentó usurpar mi trono.
Cada dificultad me recordaba el costo del pecado, pero también me enseñó sobre la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de los obstáculos, mi reinado fue una época de logros y crecimiento espiritual. Aprendí que el verdadero liderazgo no solo se mide en victorias, sino en reconocer los errores y buscar la redención. Sabía que mi historia aún tendría pruebas y desafíos, y en cada paso seguiría buscando el corazón de Dios, decidido a ser un rey conforme a su voluntad. Mi reinado ha sido un torbellino de victorias, fracasos y lecciones profundas. Ser rey de Israel, una nación llena de desafíos y esperanzas, me ha moldeado de formas que nunca imaginé. Al reflexionar sobre mi vida y mi legado, entiendo que mi historia no solo se trata de mis éxitos, sino también de cómo las dificultades han fortalecido mi fe y carácter. En mis últimos días, mi corazón estaba lleno de amor por mi pueblo. Siempre quise unificar a Israel y acercarlos a Dios. A pesar de mis errores, deseaba que mis enseñanzas perduraran. Preparé a mi hijo Salomón para que fuera mi sucesor, instruyéndolo en justicia, sabiduría y en la búsqueda de la voluntad divina. Le advertí sobre las tentaciones del poder y la necesidad de ser fiel a Dios. Consciente de que el trono trae grandes responsabilidades, recordé la promesa de Dios, quien me aseguró que mi linaje reinaría por siempre. En el Salmo 89, encuentro palabras que me recuerdan el pacto eterno de Dios conmigo, una promesa que culminará en la llegada del Mesías. La transición de poder no fue fácil. Salomón era joven, pero la sabiduría que pidió a Dios transformó su reinado y trajo prosperidad a Israel. Sin embargo, como su padre, él también enfrentará sus propios desafíos y las lecciones que aprendí serán clave para su éxito. En mis últimos días, anhelé la paz para Israel. Al acercarme a la muerte, miré hacia atrás y vi un pueblo que creció y aprendió a confiar en Dios a pesar de los errores. Sé que mis actos dejaron una huella duradera y comprendí que el liderazgo verdadero implica humildad, arrepentimiento y un deseo genuino de servir. Cuando llegó el momento de partir, sentí paz. Rodeado de mi familia y amigos, entregué mi espíritu a Dios. Mis últimas palabras fueron una súplica para que mi legado de fe perdurara. Quería que Israel recordara no solo al rey y al guerrero, sino al hombre que, con todas sus imperfecciones, buscó el corazón de Dios en cada paso. Mi muerte marcó el fin de una era, pero sé que el impacto de mi vida se extenderá mucho más allá de mis años. Los salmos y enseñanzas que dejé seguirán resonando en el corazón de Israel. Mi historia es un testimonio de la gracia de Dios, que perdona y redime a quienes se acercan a Él con sinceridad. Aunque mi tiempo en la tierra terminó, la promesa de un futuro brillante para Israel continúa, primero a través de la vida de mi hijo, y, finalmente, en el Mesías que vendrá de mi linaje.